de vida. Yo creo que todos estamos muy, muy alineados a que lo que buscamos es una vida sana, una vida con un propósito y tener todos una misma intención. A lo largo de este camino y este juego que Emilio nos propone, todos pensamos quién es el contrincante. O sea, y él nos decía, bueno, el contrincante muchas veces pensamos que está afuera, pero lo más interesante es que el afuera no existe. Todo está en nuestro interior, en nuestra interpretación, en cómo nosotros queremos buscar dentro de nosotros, si queremos vivir desde una vida muy carente, desde el miedo, desde el dolor, desde el ego, desde la falsedad, desde querer siempre tener la razón, o si lo queremos hacer desde un lugar más real, desde un lugar más natural que nos pertenece, porque por instinto, por naturaleza nos pertenece, que es un lugar muchísimo más amoroso, desde nuestro poder, desde nuestra grandeza. Entonces yo los quiero invitar, para ya dejar a nuestros invitados empezar, los quiero invitar a darse un clavado a su interior, a darse este permiso de verse desde dentro para rediseñar, para reaprender, para reconstruir dentro de esta comunidad este autodescubrimiento que queremos hacer para tener desde nuestra mente colectiva algo que transforme, sobre todo algo que trascienda esta nueva narrativa. Entonces le quiero dar la bienvenida a nuestros tres invitados, que son Gloria Figueroa, Víctor Juárez y Juan Carlos Sagastume, los cuales son de verdad unos seres humanos grandiosos y unos maestros de vida. Ahorita sí voy a agarrar mi nota rápidamente porque les voy a presentar a Gloria, que va a ser nuestra primera invitada. La voy a leer porque aquí hice un pequeño research. Ella es psicóloga clínica, máster en asesoramiento educativo familiar, es cofundadora de TAICS y su enfoque es acompañar a los padres a través de los pequeños para crear conciencia en quiénes queremos ser como padre. Co-crear con nuestros hijos desde una temprana edad no tiene precio. Es certificada y hoy directora de la Escuela del Proceso MMK a nivel mundial, Escuela de Coaching Ontológico liderado por Alejandra Llamas, y Gloria se determina un ser apasionado de la vida. Gloria, bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Stephanie, qué alegre que me presentaste tú. Pues muchas gracias a todos, gracias también, Emilio, por esta invitación, gracias por tener este espacio que al final una nueva narrativa es lo que nos va a venir a dar este aliciente el día, en esta época interesante que estamos pasando. Quitémosle yo le quitaría buena o malo, porque ya con eso ya le estaríamos dando una connotación y de ahí estaríamos saliendo a crear lo que nos va a suceder, ¿verdad? Pero cuando me invitaron hoy, dije yo, ¿qué puedo hacer en 8 minutos? ¿Qué les puedo decir en 8 minutos para que todos podamos tener otra diferente forma de ver el mundo o de ver lo que nos está sucediendo desde otro punto de vista completamente diferente? Lo que yo les voy a enseñar hoy es un punto de vista. O sea, todos vivimos a raíz de los puntos de vista que nosotros tenemos, o sea, a raíz de nuestra visión del mundo que está construida de las creencias, de todo lo que somos, ¿verdad? De nuestra forma de hablar, que es esta narrativa. Todo eso crea una visión del mundo y esta visión del mundo es lo que crea nuestra realidad. Por eso, si nosotros cambiamos nuestra narrativa, lo que va a cambiar simple y sencillamente va a ser nuestra realidad. Entonces, si queremos otra realidad, hay que empezar a hablar diferente, hay que empezar a decir cosas diferentes y hay que empezar a crear cosas diferentes, ¿verdad? Por eso hoy, en este momento, yo les decía que cuando nos hemos juntado con otras personas que estamos más o menos en lo mismo, yo les decía, bueno, primero quiero que sepan que esto no es un sistema de creencias, esto es un punto de vista, a quienes les puede hacer clic, a quienes les puede hacer ruido, no pasa nada. O sea, cada quien ahí sí que es libre de aceptar y de tener lo que quiera y de ver lo que le gusta. Yo hoy pues les quiero hablar de una tabla de conciencia y ahorita se las voy a poner, pero sin embargo esta tabla de conciencia es hoy lo que yo les quería poner porque yo siento que esto que nos está pasando en el mundo, cuando en la historia de la humanidad el mundo entero tenía que hacer cambios juntos, todos juntos. Nadie nos preguntó, nadie nos dijo si queríamos, nadie nos dijo si no queríamos. Sin embargo, en esta ola que veníamos
todos nos identificamos mucho con lo que según nosotros éramos, o sea, la mamá, el doctor, el hijo, la psicóloga. Entonces veníamos como que siendo esas cosas, ¿verdad? Y ahorita mucho de eso desapareció. Entonces ya nuestra identificación no existe y tenemos que regresar al ser. Yo lo veo como una ola del mar, como que va la ola y está hecha de lo mismo, pero aquí arriba es el pedazo que se separó y de ahí va a caer otra vez al mar y va a volver a lo que es volver a casa, va a volver a nuestro ser. Y lo que nosotros ahorita, el llamado es volver adentro de nosotros, volver a nuestro ser, volver a crear un futuro, pero desde la nada. Entonces, ahorita les voy a poner esta tabla de conciencia. ¿Ya se mira? Sí, ok. Sí. Esta, es que yo no la veo acá, pero bueno. Esta tabla de conciencia es creada por el doctor David Hawkins en su libro Power versus Force. Y ahí habla cómo somos como quien diría, somos un vaso de energía. Y este se va llenando de todo lo que, de todo lo que nosotros nos vamos acercando, nuestros pensamientos, todo. Y entonces este vaso va haciendo nuestra vida, ¿verdad? O sea, va creando nuestras posibilidades. Entonces vean que esta tabla está dividida en dos. Abajo está de exigencia para abajo, está en falsedad o lo que es el ego, y de ahí valentía para arriba es lo que nosotros llamamos estar en verdad o en valentía. El doctor Hawkins decía que ahorita actualmente, antes de esto, el mundo estaba viviendo en autodestrucción. O sea, nosotros mismos nos estábamos autodestruyendo y estábamos desde la parte del medio para abajo, desde la parte de exigencia. ¿Qué era lo que pasaba? Todo lo que nosotros mirábamos, guerras, todo lo que ahorita está prácticamente parado. O sea, toda la gente enojada todo el día, los carros bocinando afuera, eh, todo eso nos traía a vivir abajo, en el lado de abajo. Y si uno simple y sencillamente, y esto es lo que yo veo para ahorita, si uno simple y sencillamente se sube a la valentía, o sea, hoy podemos ver nosotros dentro de la vida que tenemos y dentro de la situación que estamos viviendo, en qué estado de conciencia me encuentro. O sea, puedo ver si estoy en enojo, en anhelo. En anhelo es desear algo que no tenemos. Y eso es una de las partes que yo veo que está sucediendo ahorita. Estamos deseando que esto termine. Estamos deseando que ya todo acabe y queremos otra cosa. Estamos anhelando la vida que teníamos o estamos anhelando otra vida porque creemos que esto es solo un momento. Pero ¿qué pasa si nos pasamos a valentía y vemos esta forma de vivir como la forma de vivir que ya es? Esto es lo que hoy somos. O sea, esta es mi forma de hoy. Y entonces salir de aquí a crear más posibilidades. Entonces, como el doctor Hawkins se dio cuenta que, pónganle, vivimos en la colectividad. Si todos empezamos a estar en exigencia, en enojo, anhelo, temor, o sea, ahorita el miedo colectivo, miren dónde está el temor y a cuánto vibra, a 100. O sea, estamos bajísimos. Y si todos, con todo lo que estamos viendo en las redes, con todo lo que estamos viendo en las noticias, con todo lo que estamos viendo en todos lados, seguimos propagando ese temor, lo que vamos a lograr es bajar el nivel de la energía colectiva, porque aunque uno no crea, mi energía afecta a todos los que están alrededor mío, los de aquí y los de lejos. Decía el doctor Hawkins que si uno sube su nivel de energía, por lo menos de valentía para arriba, uno le puede llegar a 90,000 personas. Entonces imagínense, cada quien en su casa, no tenemos que salir, no tenemos que irnos a otro lado. Podemos trabajar en nosotros, en nuestras creencias, en lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos, en lo que estamos diciéndole a las personas, en cómo estamos manejando esta situación. Y ahí mismo salir
a subir en la tabla de conciencia. Y al subir en la tabla de conciencia, vamos a subir esta energía colectiva. Eckhart Tolle decía en su libro en Una nueva tierra que iba a llegar el momento de que iba a haber la tierra estaba pidiendo una transformación y que todo eso iba a ser a través del estado de conciencia. Por eso es que yo hoy quise poner esta tabla, porque entonces, si todo va a ser a través del estado de conciencia, ¿qué estamos haciendo hoy para tener una conciencia más elevada? Para que esto no nos pase en negro y que así como entramos, así como vayamos evolucionando en este proceso de vida, salgamos igual, con la misma narrativa, con sin creernos lo que estamos diciendo, sin ser esa persona que entonces, ¿para qué pasó esto? O sea, no cambió el mundo, no hicimos nada, no subimos nuestro nivel de conciencia. Y entonces, ¿qué me estoy diciendo hoy? Es la pregunta. ¿Qué me estoy diciendo hoy para yo estar en esta parte? Y y uno sube según su lenguaje, según la narrativa que uno escuche, según lo que uno ahí se va creando los niveles de conciencia para ir subiendo en la tabla. Entonces, por ejemplo, iluminación. Iluminación es una parte donde uno es uno con el universo, uno es uno con el todo. Ahí es donde pudimos ver cómo Jesús le llegaba a tanta gente, como Gandhi, como el Dalai Lama, todas estas personas que han llegado a tener este nivel de conciencia de iluminación, que miren en lo que calibra entre 700 y 1000. Entonces, esas personas sí jalaban esta multitud. Pero entonces hoy, ¿cómo está? Si todos somos uno con el universo y todos estamos en el mismo canal, y ahorita, pónganse a pensar, y por lo menos yo he notado que lo que más hay afuera es anhelo, mucho anhelo de que esto termine, mucho temor. ¿Y qué es el temor? Y el temor se está volviendo un temor colectivo, porque hasta nos estamos juntando a decir, ¿verdad que esto va a estar mal? Esto va a estar difícil, esto va a costar. Ahí ya estamos creando una realidad en el futuro con este lenguaje que nosotros estamos sacando afuera. Entonces, al final del día, eso seguramente va a estar difícil si todos ya lo estamos promocionando, ya lo estamos diciendo, ya se está dando. Entonces, todo esto, o sea, quitándole la connotación bueno, malo, difícil, fácil, sino que simplemente es. Esto es hoy lo que estamos viviendo. Y como diría Byron Katie, el que pelea con la realidad pierde el 100% de las veces. Entonces, hoy es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer para nosotros en lugar de estar en temor, en anhelo y en enojo? Y también en exigencia, poder estar en valentía, poder estar en neutralidad, en aceptación. Imagínense que lleguemos a aceptación y podemos llegar, y ¿saben qué es lo que nos cambia entre un nivel de la parte de abajo, de la falsedad y la parte de arriba? Es un pensamiento. O sea, estamos a un pensamiento de poder nosotros subir en nuestra tabla de conciencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando subimos en nuestra tabla de conciencia? Cuando vamos de valentía para arriba, empezamos a generar otras posibilidades porque estamos juntos con otras. Entonces esto llama más personas, llama más recursos porque estamos como acá. Entonces yo siento que ahorita la sociedad y todos estábamos acá, en esta bruma, donde no mirábamos nada, donde todos nos enojábamos hasta porque nos tiraran porque había tráfico, nos enojábamos por cualquier cosa, porque el vecino nos mirara mal. Y entonces estábamos en esta como nube negra, si lo ven así, y ahorita esa nube negra se está despejando y tenemos que salir. Y si salimos, si nos vamos a valentía, anhelo, y de valentía para arriba y nos vamos acá y entramos en presencia y podemos ver que hay otras posibilidades más allá de lo que yo estaba viendo, más allá de esta forma de vivir automática en esta matrix donde todo era eh,
como les digo yo, como la carrera del hámster. Ahí estábamos. Y hoy que nos quitaron todo eso, lo que hacíamos, a lo que corríamos, qué queríamos demostrar, a dónde queríamos ir. Em, Eso hoy ya no tenemos a dónde querer ir, no tenemos que querer demostrar, y a dónde es eso, regresar. Pues todos los miedos que ahorita están saliendo, estos miedos colectivos, dice que son en sí, eh, le dimos un síntoma al miedo colectivo. Y este síntoma se llama coronavirus. Entonces, el síntoma es el coronavirus y nosotros lo agarramos para sacar todos nuestros miedos que tenemos desde adentro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos viendo. Generando mucho temor, generando esta forma diferente de querer actuar, juntándonos a contarnos nuestras desgracias, juntándonos a ver qué podemos, cómo, y sin embargo yo estoy de acuerdo, o sea, las cosas están cambiando, las cosas ya cambiaron, pero ¿cómo voy a estar yo dentro de esas cosas? ¿Voy a estar en verdad desde el amor o voy a estar en miedo, en ego y en falsedad? O sea, yo soy el que decido como persona cómo lo quiero vivir, pero las cosas ya están. No sé. Muchísimas gracias, Gloria. Muy sharp, en punto con tu tiempo. Muchísimas gracias. Se te agradece muchísimo. Carmen tiene una pregunta que la voy a anotar para el final para poderle dar espacio a nuestros otros conferencistas. Pero muy interesante lo que nos quieres compartir y a mí me gusta la propuesta de pensar que todos como una mente colectiva podemos lograr ir desde la valentía para arriba. Luego nos vas a poder compartir la pregunta de Carmen, pero yo les dejo una pregunta. ¿Qué se están diciendo hoy? Y quizás con eso podemos nosotros regenerar o volver atrás y decir, ok, ¿qué me estoy diciendo hoy o qué me quiero decir a partir de este espacio que tenemos de narrativa? Yo tengo solo 2 preguntas que quisiera que apuntaran para que se lo tuvieran para todos estos días a partir de ahora, ¿va? Que es, ¿qué tendría que pasar para que esto cambie? ¿Qué más es posible? ¿Qué tendría que pasar para que esto resulte mejor de lo que yo me había imaginado? Eso. Si quieren, después se las voy a poner en el chat. Te agradezco que las pongas para que sí pueda la gente apuntarlas, anotarlas. Y así nos lo quedamos de deber para leerlas todas las mañanas y ver realmente si están, en qué parte estamos. También les voy a poner ahí la tabla de conciencia para el que quiera. Súper, Gloria. Y en el espacio de preguntas y respuestas vamos a poder todos aclarar alguna cosa que nos haya quedado pendientes. Y bueno, le queremos dar la bienvenida a nuestro segundo participante, Juan Carlos Agastume. Juan Carlos, uy, qué cosas no podría yo leer de él. Guatemalteco, siempre orgulloso de su país, siempre dispuesto a darle todo, a representar a Guatemala por todo lo alto. Es un inspirador que está en el enfoque, en el balance y sobre todo en cómo llegar a la cima. Ha tenido aventuras y retos, como fue cruzar el océano remando. Y su última travesía, tengo entendido, su última sí travesía, que ha hecho muchísimas cosas enfocadas en el deporte, pero la última travesía ha sido atravesar el desierto desde Bolivia y me encantó, Juan Carlos, lo que yo pude leer de que hiciste un ritual para pedirle permiso a la naturaleza. Eso me pareció algo tan humano, tan interesante que quizás nos puedes compartir un poco. Y sin duda, eres un gran deportista de alto rendimiento y sobre todo un ser humano dedicado a lo que es su pasión. Bienvenido a este grupo. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Sí, precisamente quería hablar de lo que es el Salar de Uyuni, ¿verdad? Que fue la última experiencia que tuve así como bastante grande. Platicando con un amigo, me dice, mira, fíjate que pues ninguna persona se ha atrevido a cruzar corriendo sin parar el Salar de Uyuni. Y entonces a mí se me abrieron los ojos así y dije, pues no sé por qué alguien no se ha atrevido a hacerlo, pero yo quiero ser
la primera persona que se anime a hacerlo. Entonces, yo creo que lo primero que sucedió fue que me lancé a hacer esta travesía, pero algo que sí no hice mucho fue como indagar demasiado. Yo creo que cuando uno empieza a indagar demasiado en un proyecto, ¿verdad? Yo aquí les voy a contar un poquito mi historia como deportista, pero yo quiero que cada una de las personas que nos está viendo, que está escuchando, lo adapten a su propio entorno, ¿verdad? Entonces, en este caso fue que yo me lancé a un proyecto sin indagar demasiado y creo que esa ha sido una característica que he tenido. Yo creo que cuando las personas se enfocan demasiado y buscan demasiado previo a lanzarse a un proyecto, empiezan a encontrar como muchas situaciones que les puede ir dando miedo. Y entonces eso hace que las personas empiecen como a retractar o que empiecen, como decimos en buen chapín, que empiezan a sentir que les mueven la silla, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que nos tracemos escenarios, que no lo pensemos mucho. Y el cruce de Uyuni me tomó aproximadamente 27 horas continuas, sin parar, cruzar los 160 kilómetros que tiene el Salar. Y muchas personas me preguntaban, mire, ¿y qué piensa usted después de 20 horas continuas de estar caminando, trotando, corriendo, lo que sea? ¿Qué está en su mente? Y yo creo que algo que es sumamente importante y que siempre en todos los eventos y en todas las vivencias que he tenido, el presente para mí es sumamente importante, ¿verdad? Aprender a vivir en el momento, ¿verdad? En ningún momento uno tiene que estar presente pensando en el futuro o en el pasado, porque entonces nos perdemos de las vivencias que estamos teniendo en ese momento. Yo me recuerdo en el Salar, ver el suelo, escuchar cada vez que mis pies deshacían la sal, pues en el suelo, aprender a sentir la dirección del viento, ver las nubes, aprender a ver los detalles pequeños de la vida, yo creo que eso es algo bien importante. Yo creo que es sumamente importante aprender a estar presentes. Y otra cosa es que para yo poder cruzar el Salar, yo tenía que partir de un punto, obviamente, y llegar a otro. A mí las brújulas me encantan, porque las brújulas, no importa si uno está en el carro, en su casa, en cualquier lado, siempre marcan un norte, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos una meta y se convierte en ese norte, no importa en dónde o qué situación estemos viviendo, que si nosotros agarramos la brújula siempre va a señalar la dirección y el rumbo que nosotros hemos decidido trazarnos, ¿verdad? Obviamente van a haber obstáculos, van a haber situaciones que nos van a hacer tal vez a veces más difícil el camino, pero uno tiene que tener muchísima flexibilidad para poderse adaptar a esos cambios, ¿verdad? Adaptarse a las situaciones. En Uyuni, por ejemplo, algo que yo no estudié mucho es que el Salar de Uyuni tiene pues un gas, en verdad, y este gas muchas veces lo que hace es que impide el movimiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo después de varias horas empezó a intoxicar y esa era la razón por la cual las personas no se habían atrevido a atravesar el Salar sin parar, ¿verdad? Pero eso yo ya lo descubrí hasta estar ahí y a pesar de eso, yo no me di por vencido, sino que me fui adaptando y me di cuenta que lejos de poder correr durante todo el transcurso de los 160 kilómetros, al principio pude correr, luego corría y caminaba, al final solamente podía caminar y al final ya caminaba muy despacio, pero al final logré llegar a esa meta y a ese objetivo. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento son situaciones en donde muchas veces nos pone nuestro norte
como a dudar, ¿verdad? Muchas veces las personas ahorita que teníamos planificadas ciertas rutas para llegar a metas que todos nos habíamos trazado, y esta situación del coronavirus ha hecho que nosotros tengamos que sacar nuestras cartas para podernos adaptar a cambiar de ruta, ¿verdad? Tenemos que aprender a cambiar de ruta, pero tenemos que aprender a vivir el presente y sí, definitivamente tenemos que ser, digamos, como muy claros con lo que queríamos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta correr cuando hay bruma, porque cuando hay bruma, uno solo puede ver lo que tiene alrededor de uno. Muchas veces nosotros queremos ver más allá de lo que está aquí enfrente y eso hace que nos perdamos y que no podamos estar viviendo las situaciones que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Y las decisiones se toman siempre en el presente. Nosotros no tomamos a veces decisiones en el futuro o en el pasado. Entonces, sí, eso para mí es algo bien importante, ponernos metas, tener escenarios claros, no perder el norte, estar dispuestos a cambiar, ser flexibles, adaptarnos y por supuesto, cuando yo me di cuenta de lo difícil que iba a ser el cruce del Salar, me entró miedo. Y el miedo para mí es importante, porque el miedo, por ejemplo, en este caso nos mantiene alertas, pero no nos tiene que bloquear, ¿verdad? El miedo es algo que nos puede paralizar, que nos puede generar bloqueos y poner en riesgo más o menos la situación o las metas en el rumbo hacia donde nosotros queríamos ir, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí es bien importante que el miedo lo tengamos presente porque vamos a estar como más atentos, ¿verdad? El tener miedo nos hace estar atentos también a las situaciones, pero sí, yo creo que es una herramienta también muy importante y que pues cuando muchas veces, sin ir tan lejos, ahorita que iba a platicar acá con ustedes, estaba ligeramente nervioso y pues yo doy conferencias motivacionales y siempre me pongo nervioso al principio. Yo creo que me pondría más nervioso si un día no estoy nervioso, ¿verdad? Porque yo creo que es importante que uno tenga a veces ciertos nervios, ese miedo, porque eso nos hace estar vivos, nos hace estar presentes, ¿verdad? Yo creo que sí, eso es algo bastante importante. Así que quiero, pues, invitar a todas las personas que nos están viendo a que se tracen una meta, a que se recuerden que una brújula siempre va a marcar el norte, estén donde estén, que ese norte se convierta en esa meta que ustedes se ponen, que estén presentes cada día, cada momento, que disfruten, en ese caso, si ahora hemos estado en casa, disfruten de lo que hay en casa. Si están en el trabajo, si están en donde estén, si van en el carro, mucha gente se queja, sí, es que hay mucho tráfico. Disfruten de su tiempo que tienen de estar en el carro, de escuchar algo en la radio, de, no sé, o sea, cada quien tiene diferentes maneras de vivir su presente y yo creo que eso es algo bien importante, ¿verdad? El miedo no es malo, estén dispuestos a ser flexibles y adaptarse a los cambios. Carlos, muchísimas gracias, de verdad. O sea, qué lección la que nos estás dando. O sea, ya me puedo imaginar, bueno, no me puedo imaginar estando en el desierto, pero me llamó muchísimo la atención esta pregunta de qué está en tu mente. O sea, estar tanto tiempo en este espacio y tu respuesta es estar en el presente. O sea, vivir en el momento y presenciar ese momento. O sea, de verdad, el ejemplo de la brújula también me lo quedo. O sea, lo voy a replicar, se lo voy a decir hoy en la noche a mis hijas. Y muchísimas gracias. Porfa, todos anoten sus preguntas porque después vamos a tener un espacio para que él pueda compartir cualquier pregunta que tengan que preguntarle a Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Claro. Y bueno, vamos a nuestro tercer participante y que va aquí a co-crear con nosotros. Víctor Juárez es un ser humano emprendedor
que responde al compromiso de capacitar a los jóvenes de todo el mundo y garantizar que tengan herramientas, habilidades y redes para enfrentar los desafíos globales. A través de su empresa social, tu consejería trabaja en el campo de la salud mental en Guatemala, en tu consejería, en conectar a las personas con profesionales por medio de una plataforma tecnológica de bajo costo. Víctor es apasionado por Guatemala y sobre todo por el futuro de nuestros jóvenes, que tanto queremos. Víctor, bienvenido. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Stephanie. Realmente es un honor para mí, pues, sobre todo seguir tanto a Gloria y platicar después de Juan Carlos. Siempre he sido fan de todas esas competencias en las que participa Juan Carlos y estoy aprendiendo mucho con Gloria ahorita con niveles de conciencia y tratando de seguir un poco la continuidad de la conversación. Creo que hemos platicado sobre conciencia y ahorita un poco sobre la actividad física y ambos conceptos están directamente relacionados con la salud mental. Y creo que el elemento que podría faltar un poco ahí es la parte sentimental, ¿verdad? El corazoncito de todo esto. Y que fue lo que a mí me llevó a meterme en este mundo de la salud mental. Yo tenía un trabajo donde me tocaba promover programas de becas y me partía el corazón a veces llegar a espacios donde los jóvenes tenían todas las características y el perfil para poder postularse a programas de becas que les ofrecían todo y no lo hacían. Entonces, pero al principio era así como una negación, así como cómo puede ser posible que no se puedan postular y eso pasa a querer entender un poco, bueno, sí, ¿por qué será que no se están postulando? Y eso me llevó un poco a seguir indagando, a llegar al punto en que los problemas que enfrentan los jóvenes, de la gran parte de jóvenes que tenemos en este país, eran problemas de autoestima, problemas de abuso en el hogar, problema de violencia, problema de abuso de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, eso ahí fue donde de verdad se me partió un poco el corazón de ver que la falta de atención que muchos de ellos tienen, y ellos y ellas. Entonces, un poco por la descripción que tú me hacías, Stephanie, no pude quedarme de brazos cruzados y quise tratar de hacer algo, ¿verdad? O sea, ¿qué podíamos hacer para poder cambiar esto? Y una cosa llevaba a la otra y decidimos que era la tecnología. Casi todos los jóvenes tienen un teléfono, para bien o para mal, pero lo tienen. Y a partir de ahí era qué podíamos hacer. Entonces fuimos definiendo una forma y después de un rato y de varias pruebas y errores, definimos un chat que era lo que iba a poder permitir que los jóvenes pudieran hablar con alguien, porque la necesidad era esa. O sea, hay muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día como sociedad y son consecuencia de que en su momento no se hablaron. Y ahí hay muchísimos ejemplos, desde el problema del conflicto armado, de problemas que como personas tenemos en la niñez y no se hablan. Entonces empezamos a ver que eso era lo que potencialmente podía provocar un cambio. Darles la oportunidad a los jóvenes de que puedan hablar con alguien, de alguna forma. Y no porque fuimos descubriendo muchas cosas, y de esto de verdad que yo puedo pasar hablando 20 horas, pero fuimos descubriendo que los jóvenes pues hablaban, pero con otros jóvenes que estaban sufriendo exactamente lo mismo. Entonces no es que pudieran llegar a una solución como tal, sino era como más o menos era un ciclo. Y eso es lo que nosotros pretendíamos romper. Y entonces darle la oportunidad de platicar con alguien profesional se volvió el principal reto. Que ahora realmente el concepto está en que estamos democratizando la salud mental en Guatemala, tratando de cerrar esa distancia que hay entre los profesionales y los jóvenes, sobre todo fuera de ambientes urbanos. Y ese ha sido como el principal reto. Entonces, esa mi inmersión en el campo de la salud mental fue un poco como en consecuencia de todo esto que les cuento. Y realmente al mismo tiempo se volvió la principal motivación y eso es lo que trato de, igual que como decía Juan Carlos, o sea, cuando uno está platicando con muchas personas, independientemente de los nervios y que de plano da, porque si yo me pongo a ver que ahorita hay 111 personas, menos mal que no los tenemos a todos enfrente porque siempre da cosita, pero cuando he platicado con esos jóvenes, al mismo tiempo se vuelven la motivación y el principal motor de seguir adelante, porque me ha tocado platicar con algunos en diferentes partes que son usuarios de nuestra plataforma
y tienen un deseo de vivir y deseo de cambiar las cosas, teniendo aún todo en contra, o sea, socioeconómica, socialmente, de todo lo que se les imagina, y verlos tan animados y con el deseo de cambiar el país y la situación en la que están, es como si yo, en este caso sí tengo que usar el yo, pero si yo con todos mis privilegios que he tenido de educación, de la familia que tengo y de todo lo que donde vivo y todo, eh, no hago algo, ¿cómo va a ser posible que estos jóvenes que teniendo ninguno de todos esos privilegios o muy pocos, tengan el deseo de hacer algo? Entonces, eso es lo que a mí personalmente me motiva un montón, a todos los que gracias he tenido en el camino, que me han apoyado en todo esto, nos motiva un montón a seguir. Y ahí pues van saliendo un montón de esas técnicas y formas en que uno también puede trabajar su salud mental, desde encontrar una motivación como esta. O sea, yo realmente algo que a mí me sirve es eso, o sea, pensar en ellos y ellas. Si yo empiezo a sentirme como que ya no doy una, es de pensar, bueno, ¿por qué yo voy a, como ya todo lo que les conté, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo voy a desistir cuando hay jóvenes como ellos que quieren seguir aún así? Eh, entonces siempre es interesante tener una motivación extra, un norte, un poco como decía Juan Carlos, pero quizás meter un poco más el corazón, ¿verdad? No solo el sentimiento mental de decir, bueno, ahí voy, pero también esa motivación adicional de la parte afectiva, que cada uno y cada una de nosotros pues podrá tener a alguien o algo que lo motiva más de forma de sentimientos. Creo que eso es súper importante. Algo que definitivamente es importantísimo y es lo que siempre hemos tratado de nosotros de impulsar en los jóvenes es que hablen, eh, porque no es bueno quedarse con nada. Y así sea hablarlo, y hay que ir como formando un pequeño círculo de apoyo que cada uno de nosotros tiene siempre a alguien al lado que puede escucharlo. Y creo que ya solo con escuchar y activamente es un gran paso que a veces suena y quizás para muchos de nosotros sea como muy fácil, puesto que quizás estamos rodeados de personas que nos quieren, pero nosotros hemos visto mucha soledad en jóvenes que son el hermano 5, el hermano 6 y vive toda la familia en un cuarto y no hablan. Entonces es un gran reto, pero si algo pueden hacer ustedes es inculcar que las personas platiquen, que cuenten cómo están, y ya eso es ese sentimiento de compartir, creo que es lo que nos hace muy humanos y lo que nos hace pues tratar de que los problemas no sean un impedimento a salir adelante. Eh, entonces, teniendo ese círculo de apoyo, hablando, lo último que podría yo decirles como, y que nos ha servido a todos nosotros los que hemos estado involucrados en este gran proceso de la salud mental, eh, es que además de hablar, es saber pedir ayuda, porque también hay mucho influencia, digamos, de medios y todo, sobre todo donde le inculcan a uno la individualidad y el deseo de salir adelante, pero personalmente, cuando podríamos salir adelante como grupo, como comunidad, como familia, y a veces eso como que se va quedando, así como hay esa competitividad que en muchos contextos es muy bueno, en otros no tanto. Entonces, es solo de que pedir ayuda es muy importante. Y todo esto que les digo realmente, como igual decía Gloria, ¿verdad? O sea, cada quien sabe qué es lo que puede ser útil, qué es lo que no puede ser útil, pero es lo que nosotros hemos visto que al menos en poblaciones de estos jóvenes que son pues todo y son el futuro de este país, les ha funcionado. Entonces, es bien lindo ver al principio donde no hacían ninguna actividad y después de cierta cantidad de semanas ya se juntan y hacen sus grupos y empiezan a tratar de hacer cosas, ¿verdad? Y desde lo más mínimo como hablar, como platicar, como crear ese círculo de apoyo, hasta potencialmente pues ya involucrarse ya en diferentes actividades, de cosas de emprendimiento, involucrarse en hacer cambios en su comunidad, o tratar simplemente de ayudar a los que como ellos tienen más problemas. Porque en resumen es mucho cuestión de perspectivas. Y entonces creo que eso es lo que puedo aportar yo. Me encantaría poder hablar de esto muchísimo porque de verdad que me apasiona trabajar con todas esas poblaciones y queremos hacer muchísimo más. Este contexto realmente ha puesto el tema de salud mental en la mesa, algo que nosotros hemos venido con pues, por lo menos 2 años tratando de que se vea la importancia que tiene la salud mental en todos los contextos, familiares, comunitarios, empresariales. Y ahorita, pues,
obviamente, y digamos que tristemente, pues se volvió un tema obligatorio a tratar, porque si ven, ni siquiera está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, no hay algo específico de salud mental, está así como bien escondidito. Pero bueno, si no, parame, Stephanie, porque yo sigo hablando, porque no tengo ni idea de cuánto tiempo llevo hablando, pero Qué muchísimas gracias por el espacio igual. Eres un sol, de verdad, qué lindo poder ver a personas como tú, que están tan entregadas desde su corazón para la gente joven de nuestro país. Ahorita nos quedamos con la pregunta de qué podemos hacer, que nos lo dijiste claramente, pero creo que cada quien puede tomarse el tiempo para pensar qué es lo que podemos hacer. A mí me llamó muchísimo la atención el tema de dar la oportunidad de hablar, de hacer ese uso desde el lenguaje, ¿verdad? Porque el lenguaje es el portal de la vida. O sea, nosotros nos comunicamos para crear cosas y a veces nos es bien difícil pedir porque no sabemos si pedir está desde la carencia de que, ay, van a pensar que yo soy débil o que yo no puedo. Y realmente el saber pedir ayuda me gustó, Víctor. O sea, que nosotros podamos crear estos grupos de apoyo al poder decir, me siento solo o quiero tener una conversación contigo y saber pedir, creo que es algo muy valioso. Muchísimas gracias y estamos a 15 minutos del primer corte, entonces me gustaría como empezar a escucharlos a ustedes. Julio Castillo me ha estado pidiendo la palabra, entonces creo que podemos empezar con Julio. Si tiene alguna pregunta o algo que nos quiere decir. Muchas Julio. gracias, Stephanie. Gracias a todos. Un comentario, Gloria, respecto a lo que hablabas de las frecuencias. Hace una semana yo estaba hablando con un psicólogo y tocábamos el tema de las frecuencias. Y un dato súper interesante que quería compartir es que la frecuencia de la Tierra, y esto va un poco relacionado con lo que mencionaba ayer Donato de las energías y la Tierra, la frecuencia de la Tierra casualmente es la misma que la frecuencia del cerebro. Entonces ahí vemos cómo todos estamos interconectados, no solo entre nosotros, sino también con la Tierra. Y rápidamente para Juan Carlos, una pregunta respecto a tu comentario de no pensarlo mucho, de estar presente. Hoy leía que el cuerpo siempre está presente porque el cuerpo no puede pensar en el pasado o en el futuro, pero la mente es la que está pensando siempre en el futuro o en el pasado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hiciste vos en esos momentos difíciles, en esos momentos donde más te costaba? ¿Cómo hiciste para que mente y cuerpo estén alineados? Bueno, yo creo que inmediatamente con lo que me estás preguntando, lo primero que se me vino a la mente al escuchar tu pregunta es de nuevo el estar presente. Muchas veces tu mente y tu cuerpo, si se manejan, digamos, si lo empezás a manejar por separado, el presente siento yo que va a ser lo que te va a regresar a ese centro. Yo creo que cuando, por ejemplo, estaba en medio del salar, tenía frío, estaba cansado, pues el que mi cuerpo ya no daba, me volví a situar en el entorno, levantaba la vista, miraba en dónde estaba y trataba de ubicar y me decía, yo solito decidí estar ahí. Y obviamente, si nadie lo ha hecho en el mundo antes, es porque obviamente no es fácil, ¿verdad? Las cosas muchas veces no son fáciles. Y nosotros mismos decidimos meternos a eso. Y yo creo que el disfrutar del entorno en el presente va a ser que trates como ligeramente de bloquear un poco esos pensamientos. Es normal que todos tengamos momentos difíciles. Algo que también he hecho es que a veces me imagino, ahora que todos estamos familiarizados con los drones, me imagino que yo estoy arriba en un dron y me estoy viendo abajo. Y entonces al verme desde fuera de mi persona, trato de entender que estoy pasando por un momento difícil, pero que no es así toda la vida, va a ser pasajero. Y ese momento difícil va a ser un momento de aprendizaje para poder utilizarlo en un futuro. Este momento difícil que todos estamos viviendo, nos está dejando a cada uno de nosotros un aprendizaje muy grande.
no lo miremos como un martirio, no lo miremos como que me cayó la maldición de saber ni dónde, ¿verdad? Sino que entendamos que son momentos que a cada uno de nosotros nos va a servir muy puntual para poder crecer, para poder aprender. Entonces, sí, yo creo que es normal que todos tengamos pensamientos y que nuestro cuerpo y nuestra mente, a veces físicamente nuestro cuerpo se sienta cansado, pero es normal, ¿verdad? Imagínate que, pues, o sea, que alguien, en este caso, bueno, en mi caso, que me tiro a caminar 160 kilómetros, es normal que mi cuerpo se canse, ¿verdad? Entonces, y que mi mente empiece a quererme meter zancadillas. Entonces, sí, cada uno de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero mirémonos desde afuera y entendamos que es pasajero y que es un aprendizaje lo que esa situación nos está haciendo vivir. Gracias. Julio, ¿algo más que quisieras compartir? Estamos, ¿sí? Dar Pues, gracias únicamente. Gracias. Julio, Gracias, muchísimas Julio. gracias por seguirnos todo el tiempo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Tenía una pregunta yo de Carmen anotada acá que decía, era para Gloria, y decía, el punto es cómo hacer que la gente suba de nivel de conciencia. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Es un tema individual? Signo de interrogación. Es un tema individual de cómo yo subo mi nivel de conciencia. Los demás no están en nuestro ámbito, no están en nuestro control. Cada quien, como dicen, tiene libre albedrío, cada quien, con que nosotros y subamos nuestro propio nivel de conciencia, ahí es donde nosotros vamos a ayudar a que a que esta energía colectiva siga subiendo también. Como decía Julio, hasta la Tierra, o sea, está reaccionando, o sea, somos energía pura todos y nos estamos moviendo de ese, entonces no necesariamente solo tenemos, ni nos preocupemos por el vecino. O sea, como decía la Madre Teresa, con que cada quien barras la entrada de su casa, ya estuvo. Entonces, al final del día de eso se trata, va a ser el cambio que uno quiere ver en el mundo. Muchísimas gracias, Gloria. ¿Alguien más que quiera tener una pregunta? Estamos todavía a tiempo de alguna pregunta. ¿Quién se lanza a preguntar? Fernando Aldana, por favor, Fernando Aldana. Fernando, go for it, dale. Carlos, Sí. una pregunta. Primeramente, felicitarte y agradecer que hayas compartido con nosotros. Una pregunta corta, pero que no implica una respuesta corta. ¿Cómo defines el fracaso? ¿Cómo defino el fracaso? Fíjate que en este caso, la palabra fracaso, yo he optado por cambiarla por aprendizaje. Tú puedes decir, mira, fracasé porque no logré esto. O puedes decir, aprendí de esta situación para poder seguir avanzando. Entonces yo siento que el decir fracasé es como que va a agarre una pala, agarre un poco de tierra y me la eche encima. Si yo digo aprendí de algo que no salió como quería, el enfoque es totalmente distinto. Siento que la palabra o el significado puede ser el mismo. Si nosotros agarramos un problema, ya este problema puede ser una moneda de quetzal. La moneda de quetzal tiene cara y escudo, ¿verdad? El problema va a valer un quetzal, pero está en cada uno de nosotros si queremos verlo en la cara que diga fracaso o en la cara que diga aprendizaje. No estoy quitándole el valor al problema, ¿verdad? Una moneda de quetzal va a valer un quetzal de un lado o del otro, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo he preferido, cuando no he logrado algo, explorarlo, tratar de entender por qué no lo logré, qué le saco de provecho para poder redirigir, en este caso, la dirección para poder llegar hacia la meta que me propuse, ¿verdad? Entonces, es simplemente que las personas decidan verle una cara más positiva a un problema. No estoy diciendo que no los tengamos,
¿verdad? Porque todos los tenemos, pero tratemos de verle la mejor cara a la situación y que tratemos de aprender, ¿verdad? De esa situación. Entonces, esa es la manera en la que yo, pues, entiendo o visualizo la palabra fracaso. Es tener tu moneda y simplemente verla verle la mejor cara al problema, ¿verdad? Gracias. Qué lindo, increíble, me encantó. Ahora tengo la brújula y la moneda. O sea, ya tengo dos tips muy puntuales. Me gusta, me encantan las analogías. Creo que lo hacen sentir y lo hacen ver, visualizarlo muy claro. Tenemos también una pregunta para ustedes de Bubble. No, de Honest Bubble. No sé quién. Hola, Sofía. Hola, Sofía. Me encanta todo lo que han dicho, es súper refrescante, ¿verdad? Siempre recordar nuestro norte, ¿verdad? Todo el tema de la iluminación, de estar siempre viendo el lado bonito de la moneda, me encanta. Tal vez quería dar un comment, sobre todo por la experiencia que yo he tenido en el camino hacia la salud mental, y es el tema de la compasión, ¿verdad? Porque por muchos años yo estuve pensando de cierta manera y entonces mi cuerpo sabía como ser de cierta manera y mi mente sabía pensar de cierta manera, y cuando empecé a como intentar cambiar mis historias, como que me costaba. Entonces de vez en cuando sacaba un comentario que no era nada de iluminación, que era probablemente muy negativo, y me enojaba conmigo misma, como ¿por qué no está haciendo iluminación, verdad? Entonces, como solo ponerlo sobre la mesa como el tema de la compasión, ¿verdad? Es un trayecto y toma tiempo, toma enseñanza. Al final nos estamos reenseñando a nosotros mismos cómo ser, ¿verdad? Como si le estuvieras enseñando a un niño una nueva palabra, ¿verdad? Entonces toma tiempo y pues me encanta como este recordatorio, pero también como poner sobre la mesa el tema de la paciencia con uno mismo. Y sí, ese es mi comentario. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. ¿Alguien de nuestros ponentes quiere comentar algo al respecto de lo que Sofía compartió con nosotros? Sí, no, yo siento que también muchas veces el ego, cuando estás en esto de querer crecer, ¿verdad? Como ser humano, dices, pero ¿por qué me vienen estos pensamientos? Pero entonces ya estás pensando que esos pensamientos no deberían de estar ahí, entonces ya empieza uno con esa dualidad, ¿verdad? Y es así como decía Juan Carlos, es el día a día, es vivir el día a día y ver con este día qué es lo que es a este día, qué es lo mejor que le puedo sacar. Y ahí, y no pensar tanto en el futuro, o sea, crear posibilidades, hacer todo, hasta visualizar y todo, pero recibir también lo que el mundo nos está mandando. Tal vez lo que ahorita simple y sencillamente quiere el mundo es que nos rindamos a sus pies y ya. Miren qué interesante. Pues hemos llegado, creo yo, a la primera parte, a la conclusión de la primera parte de este encuentro. Es el 9º encuentro de la narrativa, Una mente sana, y los queremos invitar que el día lunes 4, va a estar la tercera parte, que es la mente espiritual, que es algo que es tan fundamental, espiritual visto desde el alma, visto desde lo más profundo de esta grandeza que todos tenemos. Entonces, ahorita pues vamos a dar el primer cierre para las personas que deseen dejarnos porque tengan algo que sigue, pero vamos a abrir el espacio íntimo para las personas que se quieran quedar y hacer algún otro comentario o quieran compartir con nosotros algo desde este nuevo espacio. No sé si hay alguien que quiera compartir algo o nos quiera contar algo, una anécdota o algo que tenga que ver en relación a la mente sana, a cómo lo han manejado en este momento, cómo se han sentido. Las respuestas a las preguntas que hemos hecho, si alguien se ha hecho una respuesta a las preguntas. A ver, ya que empezó el espacio íntimo, pues bueno, a mí me encanta esa intimidad y poder preguntar y comentar y compartir algo. Pues muy interiorizado tengo todo esto que nos ha compartido Juan Carlos, que por acá nos sentimos en realidad muy identificados con esto del alto rendimiento, porque bueno, es esto de ponerse esas metas tan grandes, pues, no es una obligación que venga del exterior, sino que es algo que surge
la parte más intrínseca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es súper bonito, interesantísimo, y en realidad pues eso emana una energía brutal, ¿no? O sea, estamos aquí a cientos de miles de kilómetros desde Guatemala y sentimos en realidad esa fuerza que nos mueve, y vemos ese dron, ¿no? O sea, te vemos ahí cruzando ese desierto y nos vemos a nosotros mismos cruzando los desiertos de la vida, ¿no? Entonces, tengo una pregunta, ya que entramos en esta parte íntima, pues algo muy, muy, muy tuyo que nos pudieses compartir, ya que hablábamos, ¿no?, de la mente como ese factor bueno, que nos hace desestabilizarnos cuando entra en competencia el miedo y las frustraciones y demás detalles que van haciendo que nuestra frecuencia vaya bajando. ¿Cómo haces de tener esa estructura mental para luego escuchar la voz del instinto? O sea, porque la voz mental juega un rol específico, ¿no? Pero la voz del instinto para Juan Carlos Sagastume me encantaría nos encantaría saber un poquito más allá de todo eso. O el factor instinto para Juan Carlos Sagastume. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Yo creo que algo importante es que cuando nosotros hacemos algo, no nos sintamos obligados, ¿verdad? Yo creo que muchas veces o hay gente que quiere hacer las cosas por aparentar, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace las cosas por querer aparentar, es muy fácil encontrar excusas para tirar la toalla, ¿verdad? En este caso, ahorita me traslado a otra competencia que fue en el Canadá, una carrera de 510 kilómetros donde la temperatura bajó a menos 40 grados centígrados. Me tardé aproximadamente 157 horas, donde de esas 157 horas solo dormí 10. Y sí, me puso la mente, mi espíritu y todo como en un nivel donde ya no sabes ni dónde estás, ¿verdad? Porque el cansancio, la falta de sueño y todo esto, pues te saca totalmente de tu zona de confort o de cualquier zona que uno jamás ha vivido. Y creo que hubieron momentos, uno en particular, en donde quise tirar la toalla, ¿verdad? Y me dije a mí mismo, o sea, nadie me obligó a estar ahí, nadie me puso una pistola y me dijo, tenés que ir a hacer tal cosa. Yo estaba ahí porque simplemente tenía el deseo de vivir una experiencia. Y entonces dije, bueno, si yo estoy aquí por mi propia gana, tengo que tratar de sacar lo mejor de esto. Es normal que todos muchas veces suframos. Es normal que todos pasemos por momentos muy difíciles en la vida, ¿verdad? Si alguien les vendió que la vida era color de rosa, estamos, pero bien mal, ¿verdad? La vida es difícil, la vida es dura, pero yo creo que si estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, creo que le vamos a poder sacar esa parte positiva, le vamos a poder ver la cara positiva a la moneda, ¿verdad? Pero definitivamente se la vamos a ver cuando nosotros mismos estamos en el camino que hemos decidido andar, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Que no nos sintamos comprometidos, y muchas veces nos va a pasar de que nos sentimos comprometidos a andar un camino que no era el que queríamos, ¿verdad? Y entonces yo creo que si decidimos andar nuestro propio camino, vamos a poderle hacer mejor frente a las situaciones y vamos a poder encontrar más paz, entendiendo que muchas veces las cosas no son fáciles, ¿verdad? Esa es un poco la manera en como yo logro eventualmente bajar y volverme a poner de pie y seguir adelante. Gracias.
Gracias, Juan Carlos. Y yo creo que esto podemos agregar que muchas veces nosotros vivimos desde los demás, ¿verdad? Desde el exterior, desde lo que dirán los demás y va muy alineado a lo que tú nos compartiste, es que nos dejamos llevar por lo que qué van a decir o si no termino, qué van a pensar. Y realmente todas las decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida tienen un inicio, que es en nosotros mismos. Y esto es lo que genera el que nosotros podamos hacer estos cambios y ver la moneda de distinta forma, ¿verdad? Desde la forma de nuestra elección, desde dónde la queremos ver. No sé quién más tiene preguntas, quién más quiere comentar. Yo también con eso que decía Juan Carlos, también pienso que y aquí Víctor, que es el experto en todo lo que es salud mental, también nos puede, que ahorita también está saliendo esa capacidad del ser humano de automotivarse, ¿verdad? Y encontrar dentro de su propio ser satisfactores internos que logren, o sea, que logren hacer esas cosas como las que él hace. O sea, él lo que hace es él mismo automotivarse y lograr encontrar desde él qué satisfactores internos logra para lograr sus metas. O sea, al final del día también es importante poder lograr poder lograr tener ese balance y conocerse a uno de tal manera que uno sepa qué es lo que tiene que decirse, qué es lo que tiene que hacer para crear estos satisfactores que son al final del día internos, pero que nos van a hacer salir a la vida a crear nuestras propias posibilidades. Y no, sí, de plano, y un poco por ahí, y aquí nuevamente no solo concuerdo contigo, Gloria, sino con Juan Carlos, ¿no? O sea, esa relación mente-cuerpo es vital en todo lo que hacemos todo el tiempo. Y ese automotivación, creo que, pues, y Juan Carlos de plano es el mejor para poder explicarnos eso también, de esa automotivación hace que alcanzar esos obstáculos, esos retos, que el salar lo haya podido correr porque hubo una automotivación. Y así hay muchos ejemplos y como incluso hablamos, o sea, cada quien tiene su propio salar de uni, donde está ahí como cada quien tiene sus retos en los que uno se tiene que andar motivando. Entonces, no, sí, de plano. A mí me gustaría hacer un comentario un poquito aterrizado a la realidad que estamos viviendo. Recuerdo claramente el drama que pude ver por los medios, la televisión en ese momento del 9/11, y me generó una impresión tan fuerte ver cómo personas se lanzaban al vacío, huyendo seguramente del calor intenso que los agobiaba y que los estaba matando. Eso mismo se está repitiendo actualmente en muchos lugares donde personas se están, pues por esta situación que se vive tan terrible de la pandemia. Personas que viven en un balance muy, como decimos, filo del machete, y que un chifloncito los empuja para un lado y para el otro, y que este gran ventarrón los empujó para el lado del fracaso. Me cabe pensar que muchos de ellos en fracasos económicos fuertes, de los cuales salir probablemente sea imposible. Esta situación pues tiene que ver con una realidad, con un desbalance mental, pero que tiene una sustentación real también, pues. Y para cerrar, una exhortación a todos los oyentes a tratar de mantener ese balance mental, de pensar que sí estamos en una crisis tremenda, pero que de las crisis se sale. Juan Carlos ha de saber muy bien que en algunos momentos en sus grandes esfuerzos siente morirse. Y eso es lo que muchos de nosotros podemos estar sintiendo en esta situación. Mantener ese balance ya entre un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu sano, ¿verdad? Salir adelante usando herramientas como la buena voluntad, el positivismo, las buenas energías, buenas vibras, dicen. Y sabes, Fernando, perdón que te interrumpa, pero justamente así trabaja la tabla de conciencia. Si nosotros elevamos nuestro nivel de energía a la valentía, que esto es un acto de la voluntad, vamos a poder generar esta mente colectiva para hacer justamente lo que tú nos compartes. O sea, desde todos poder crear algo distinto, algo que venga desde otra narrativa. Muchísimas gracias.
Tengo también aquí la mano levantadita de Emilio. Emilio quiere compartir y hacer un comentario con nosotros. Sí, la verdad es que en este proceso de vida que es tan interesante porque uno va aprendiendo a lo largo del camino, ¿no? El viaje te vas encontrando gente que te va como semillas, ¿verdad? Amiguitas, como pedazos de información que van ayudándote a ir entendiendo cosas que antes no entendías. Y a mí me parece muy interesante el caso de Juan Carlos porque nos conocemos desde hace muchos años y hoy realmente como el ascenso de Juan Carlos en su carrera ya de meterse en competencias extremas. Recuerdo que cuando estaba empezando, Juan Carlos hicimos un viaje y estuvimos 10 días más o menos antes de que él se fuera para Marruecos a correr la maratón de Sables. Y lo que me llamó mucho la atención es que pues la pasamos muy bien, ¿verdad? Estábamos en Francia, comimos delicioso, ¿verdad? Tomamos vino. Pero yo no tenía ninguna meta de cruzar ninguna maratón, ni verdad. O sea, yo estaba y yo de ahí me iba a ir a otro lugar y Juan Carlos se iba a ir a Marruecos. Pero lo que me llamó la atención realmente es que hicimos ese viaje y lo que decía Juan Carlos, vivió en el presente. Entonces disfrutamos el viaje muchísimo, comimos muchísimo y delicioso al mismo tiempo. Y el sábado yo me fui para Londres y Juan Carlos se fue para Marruecos porque al día siguiente competía. Entonces, para mí fue eso como muy revelador, porque yo como alguien que va a tomar una carrera de ese tipo, que nunca lo ha hecho, se pasó estos 10 días como que sin nada, ¿verdad? Entonces, y después que vi que lo hizo y vi cómo había quedado, ¿verdad? Que terminó y en qué lugar había terminado y luego seguí viendo sus siguientes travesías y realmente entendí que si algo ha logrado Juan Carlos es entender cómo utilizar su mente en su propio beneficio. Entonces, a mí me ha ayudado mucho, ¿verdad? Ver a Juan Carlos como en perspectiva, porque de alguna manera me refleja que de verdad el poder que nosotros tenemos es mucho más grande del que nos dijeron, es mucho más grande del que nos imaginamos, y cuando uno lo ve plasmado en otra persona, eso de alguna manera refleja el mismo poder que yo tengo adentro, ¿no? Entonces, lo importante también de acercarnos y de rodearnos de gente que nos pueda inspirar, ¿verdad? Y que nos pueda alentar a vivir la vida de una manera mucho más plena, mucho más intensa, solamente. Muchísimas gracias, Emilio, por compartir esa anécdota con nosotros. Tengo aquí un comentario de Anaité Valle que dice, esta situación es la oportunidad necesaria para todos para un mejor contacto con nuestro interior y conectarnos mejor con los demás y con los que nos rodean, que no sea como antes. Yo creo que definitivamente pues ya no va a ser como antes y qué rico poder tener esta nueva narrativa ya con otra evolución en donde todos nos podamos ver desde nosotros para poderlo compartir con el mundo. Tengo también una pregunta de Los Marín Reyes. Los Marín, ¿estás por ahí? ¿Quisieras hacer tú la pregunta? Me la hizo en privado. No sé si quieres abrir tu micrófono o quieres que la haga yo. Sí, habíamos hecho la pregunta anteriormente, únicamente era para complementar esa parte del instinto, ¿verdad? Específicamente instinto. Sí. O sea, la pregunta específica es, ¿podrías ampliar acerca de tu visión del instinto, Juan Carlos? El instinto. Yo siento que en ese caso la palabra de instinto me lleva a pensar en que todos sentimos cosas dentro del corazón. Todos sentimos cosas dentro de nuestro corazón y no tenemos que dar, siento yo, muchas vueltas a las cosas. Cuando me he inscrito a hacer algo, cuando algo me nace adentro del corazón, ese instinto que uno siente dentro del corazón, es a lo que yo no le doy tanta vuelta. Me dejo llevar y sé que a pesar de no ser el experto, como lo decía Emilio con el ejemplo que puso, la Maratón de Sables en el 2002, cuando la corrí, pues yo lo más que había corrido en mi vida eran 21 kilómetros y había sido Cobán en como 2 o 3 ocasiones. Después de haber corrido Cobán en 2 o 3 ocasiones,
voy a una competencia y unos franceses me hablan de la carrera más dura del mundo a pie. Y entonces pregunto cuál era. Y entonces me dicen, es la Maratón de Sables que se corre en Marruecos y son 230 kilómetros. Entonces mi instinto fue, yo quiero hacerla. Y entonces busqué en internet cuál era la carrera y me inscribí. Así de un solo. O sea, algo adentro de mí me dijo que eso era algo que yo tenía que probar, que vivir, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que solo había corrido 21 kilómetros, de repente me inscribo a correr 230, sin ni siquiera haber corrido un maratón, que son 42, ¿verdad? Y encima, como dice Emilio, llegamos a Francia, 10 días de comer, tomar, pasarla bien y todo. Sí, todos los días tenía cargo de conciencia de que no había entrenado ese día, pero bueno, mañana entreno, y así me las llevé los 10 días hasta que ya me llegué a parar a la línea de salida. Pero en el momento que me paré en la línea de salida, yo cambié un switch en mi cabeza y dije, bueno, estoy acá y le voy a dar con todo porque esto es lo que tengo frente a mí. Gracias a Dios en ese año que corrí, habían 612 corredores. Terminé en la posición 34 como mejor hispanoamericano, sin haber ni siquiera pues entrenado mucho ni nada, pero sí el sentimiento de que nació en el corazón de haber escuchado que existía ese tipo de evento y no darle tanta vuelta, es algo por lo que yo me dejo llevar, ¿verdad? Y lo mismo me pasó con lo del cruce a remo del Océano Atlántico. Escuché a este inglés en esa carrera en el Canadá que les mencionaba, que él tenía la intención de cruzar remando, y también se me abrieron los ojos, y a pesar de que yo nunca me había ni siquiera sentado en un bote de remo en la vida, me lancé a cruzar remando el Océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez a que es un instinto que tenemos que todos tenemos, y eso me funciona a mí. Esto es lo que a mí me gusta, pero todos, cada una de las personas que nos está viendo, cada una de esas personas tiene instinto hacia cosas que a cada uno de ustedes les gusta. Entonces, hagámosle caso, no tengamos miedo, ¿verdad? Que el miedo no nos bloquee, porque si yo hubiera seguido lo normal, no, si yo he corrido 21, el siguiente paso es correr 42. Y eso sí, hacer varias de 42, ¿verdad? Pero de plano no voy a pensar jamás en correr 230 si solo he corrido 21. Entonces sí, no importa que no seamos expertos, no importa que no seamos los mejores para hacer algo, no tenemos que ser profesionales, no tenemos que, pues, saber hacer de todo, pero sí tenemos un corazón al que le tenemos que hacer caso y por el cual nosotros podemos tirarnos al agua y en el camino ver cómo le hacemos para salir adelante. Y no solo salir adelante, sino que salir adelante bien, ¿verdad? Pero siempre y cuando estemos haciendo lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Gracias. Desde tu pasión. Así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hoy sí tengo un par de preguntas en línea. Vamos a ver, Harry, te damos la palabra. Buenas noches. La verdad es que me encantaron las 3 conferencias. Se acababa una y oía la otra y decía, puchica, la otra no puede ser mejor, ¿verdad? Y la veía la otra y todas buenísimas. La verdad que me encantaron. Me encantó la de Víctor, de la salud mental. Pienso que es algo que en Guatemala, que no se le toma con la suficiente importancia en Guatemala, ¿verdad? Y sobre todo en los jóvenes. Yo pienso que es un tema bien sensible, porque hoy en día estamos como que demasiado atacados con demasiada información y las redes sociales, ¿verdad? Que al final de cuentas es algo que es mentira y estamos en constante comparación con todos los demás y tratando de llenar realidades que no se pueden, ¿verdad? Entonces es bien difícil, pero me gustó mucho, muchas gracias. Y la pregunta es para Juan Carlos. Quería preguntarle cuál es la razón de ponerse en una situación tan extrema. ¿Es un llamado el que siente o es como probarse a sí mismo
de poder más y ese dolor, porque estoy seguro que en 3/4 de la maratón tiene un dolor bien fuerte, ¿verdad? Y que dice, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y creo que eso lo podemos asimilar con la vida de todos, ¿verdad? Que en ese punto que ya estamos llegando a la meta nos autosaboteamos, pero ¿cómo decirle a la mente cuando falta tampoco como seguir? ¿Y cuál es la motivación para llegar al final? Gracias. Sí, yo creo que no soy, bueno, no soy masoquista. Yo me disfruto lo que hago, ¿verdad? Yo me disfruto realmente el meterme a estas carreras. No lo hago por probarme a mí, hacer cosas más grandes o más difíciles, sino que el estar en contacto con la naturaleza durante tantas horas, el ver cómo la mente de cada uno de nosotros es capaz de alcanzar cosas que no nos imaginamos, el demostrarme muchas veces a mí mismo de que no tenemos que ser expertos en algo. Y en este caso, el poder estar en este momento compartiéndoselos a ustedes, el decirles, miren, no crean que tienen que ser expertos para hacer algo, láncense, háganlo, lo he vivido, ¿verdad? Se los estoy diciendo bajo una vivencia, no bajo que lo leí en un libro o me lo contaron, ¿verdad? Yo creo que es bien importante lanzarse a hacer este tipo de situaciones o de pruebas, insisto, cada uno en lo que le guste, ¿verdad? Hago mucho énfasis en eso porque esto de ponerme yo a correr durante 24 horas continuas es algo que me disfruto. Yo sé, me salen ampollas, se me caen las uñas de los pies. Es normal que le pase a una persona que corre 24 horas continuas. O sea, eso es normal en las personas que corren durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener mis pies nítidos, impecables, que no se me caigan las uñas y que no me salgan ampollas, entonces simplemente no hay que correr, ¿verdad? O sea, a mí en lo personal eso no me molesta, pero lo que sí valoro es aprender a controlar mi mente, aprender a darme cuenta que los límites nos los ponemos nosotros mismos en nuestra mente. Cada uno de nosotros nos podemos poner límites y decir, es que como no puedo hacer esto, entonces no puedo pasar de esta línea, pero no está escrito en ningún lado. Y muchas veces me encanta ponerme retos de cosas que no sé hacer, ¿verdad? Porque el ponerme retos de cosas que no sé hacer me van a demostrar de que no tenemos que ser los mejores para hacer algo, sino que simplemente tenemos que tener el deseo. Y eso es lo que yo me disfruto. Yo me disfruto muchísimo, por ejemplo, correr durante toda la noche en la montaña, ¿verdad? Yo sé que me puedo caer, yo sé que me pueden salir animales, de todo. Me han salido, me he caído, pero simplemente es fabuloso, ¿verdad? Simplemente es fabuloso y me lo disfruto. Y sí, por supuesto, termino cansado, termino muerto y digo, bueno, ya, esta fue la última carrera y casi que después de que hago mi siesta, me levanto, como bien, ya estoy pensando en qué me voy a meter más adelante, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que es importante que no suframos por hacer algo. Vivámoslo, disfrutémoslo porque lo decidimos hacer de esa manera. Gracias. Yo creo que aquí podemos agregar la tabla de conciencia, que es muy importante desde dónde está saliendo uno a hacer las cosas. O sea, si uno está saliendo desde la exigencia, o sea, eso sí sería lo que Harry dijo. O sea, estoy exigiéndole a mi cuerpo, estoy haciendo esto, entonces estoy vibrando bajo, estoy saliendo desde donde. Pero si uno sale desde el amor, desde la verdad, desde lo que es verdad para uno, no desde la mentira, uno va a salir inspirado, y inspirado es estar en espíritu, y entonces las cosas se van a dar de diferente manera, no van a costar. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Varias gracias, Harry, por haber participado. Podríamos seguir con María. María, que has tenido tu manita levantada desde hace un tiempo ya.
estamos listas para escuchar tu comentario o tu pregunta. Ok, muchas gracias. Bienvenida. Muy agradecida de estar aquí, de esta invitación. Y la verdad, maravillosos testimonios de vida de estos 3 participantes. Y a mí me llamó muchísimo la atención la tabla de conciencia por 2 cosas. Primero que todo, porque nosotros podemos hacer algo para ayudar. Pues, si tú te subes al plano celeste, ¿verdad? Ya puedes afectar 90,000 personas. Pues imagínate si uno sigue subiendo esas gradas. Yo estaba analizando cada una de esas emociones o proyecciones de lo que uno está sintiendo y en eso veo que la alegría está arriba y me pongo a pensar que hay cosas que universalmente uno puede hacer que le pueden dar alegría, ¿verdad? No tienen que ser muy complicadas. Por ejemplo, en mi caso, no sé si ustedes, oír música de mi tiempo, oír cierta música me cambia el switch y me da alegría. Y poder subir uno casi 500 escalones y a saber cuánta gente poder afectar positivamente en el mundo. Y cuando habla Juan Carlos y también Víctor con esa pasión, como dices tú, pues ellos están proyectando también una gran luz de alegría que les da hacer eso. Por eso creo que podemos nosotros buscar actividades, los que podemos hacerlo, para poder subir en la tabla de conciencia y poder afectar realmente pues tu colonia, tu manzana, ¿verdad? Tu área, estás ahí haciéndolo. Y tal vez dejar a un lado ciertas cosas que uno hace que le bajan a uno la vibración. Por ejemplo, el temor y la preocupación a mí en lo personal me llegan cuando estoy muy en las redes sociales y estoy viendo un montón de comentarios negativos, tal vez algunos muy razonables, tal vez algunos me convencen, pero no me ayudan en nada. Y si yo puedo tener el poder de crear algo en luz, pues creo que deberíamos de revisar esa tabla maravillosa que nos has dado, porque es que tiene una consecuencia y una medida cada una de las vibraciones y actitudes que tú dices ahí, y por supuesto el amor, ¿verdad? Ahorita hay tanta gente necesitada, podemos dar poco, podemos dar mucho, pero eso es navegar en amor, y creo que eso es una cosa que yo puedo hacer, ¿verdad? Y les agradezco muchísimo porque me ha inspirado un montón y pienso compartirlo aquí en casa. Así que gracias a los 3 y a ti por la tabla de conciencia. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, María. Gracias. Y María, yo creo que hay un chat y ahí te vamos a mandar la tabla de conciencia porque les voy a ser muy sincera, aquí en la confianza que tenemos, no sé cómo mandarla en Zoom, creo que no se puede, pero se les va a mandar por chat o quien lo quiera, pídaselo a Emilio ya lo tiene, ¿ok? Y Brenda tenía una pregunta, pero veo que ya no tiene su manita levantada, no sé, Brenda, si quieres. Estoy. Bienvenida. A Juan Carlos una pregunta, o sea, con tantas ganas que se le ven a él, tiene él y lo demuestra, de salir a la naturaleza para entrenar, para ejercitarse, para disfrutar el día a día. ¿Cómo está haciendo hoy Juan Carlos Sagastume para enfrentar este encierro que tenemos? Bueno, la verdad me ha costado un poco. He hecho aquí en casa, me puse mis propias rutinas. Tengo la suerte de que acá en la casa tengo un barranco y entonces en este barranco he podido disfrutar de la naturaleza, disfrutar de poder hacer ejercicio pues dentro de mi casa en este pequeño barranco. Entonces le he sacado el provecho que no le había sacado en toda la vida. Entonces pues es la manera en la que me he estado entreteniendo prácticamente, ¿verdad? Porque pues como es una situación nueva, yo creo que va un poco con lo que también mencioné en la plática de
tener un poco de lo que era la flexibilidad y poderse adaptar a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si ahorita mi espacio es reducido, ver dentro de este espacio reducido qué es lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? Es verle la cara positiva a la moneda, ¿verdad? Porque podría ponerme en el plan de quererme cortar las venas porque ya no hay o las horas de salir corriendo de aquí o disfrutar de lo que tengo, ¿verdad? Entonces yo creo que es tener una actitud positiva ante la situación. Por supuesto, también no niego de que estoy pensando en regresar a correr a la montaña porque, pues, o sea, es algo que me da mucha energía. Eso, el estar en contacto con la naturaleza es algo que me llena tanto. Entonces, sí lo pienso, por supuesto, pero me he disfrutado mucho el espacio que tengo a mi alrededor. Gracias, Juan Carlos. Creo que esa parte de la Gracias, naturaleza Brenda. lo vamos a reiterar en nuestra próxima sesión, el 4, en donde nos van a hablar de la espiritualidad y esa conexión con la naturaleza, que me imagino que esa espiritualidad crece cuando estás en contacto con la naturaleza. Muchísimas gracias también, Brenda, por tu pregunta. Y seguimos con Su. Su, o sea, su nombre es Su en el chat. Me dijo que sí estaba conectada, no sé quién será Su. ¿Escuchan? Sí. Hola, bien, gracias. Bueno, mi nombre es Suseli. Y tenía una pregunta para Juan Carlos, por un lado, y es que a veces lo que nos dice la biología de la crianza, para quienes han leído un poco a Bruce Lipton, es que nos dice que los niños usualmente estamos como en modo hipnótico los primeros 7 años, y ese es el tema que a veces nos generan las creencias en esos primeros 7 años. Y después de eso es como que ya empiezas a tener cierta plasticidad en tu cerebro que las deja fijadas. Y muchas veces cuando damos un cambio de repente ya de adultos, que algunos lo agarran en positivo y otros en negativo, es a veces después de un crisol que le dicen de alguna experiencia que te impulsó a hacer las cosas de distinta manera. Yo quería preguntarle a Juan Carlos si él reconoce y nos puede compartir cuál fue ese crisol que le hizo superar sus límites y cómo él alcanzó a verlo de esta manera en tan positiva. Gracias. Gracias, Su. Bueno, compartirte, yo viví en el Petén mis primeros 8 años de mi vida y me la pasaba muchas horas a la orilla del lago. Mis papás trabajaban en un hotel y yo viví en el hotel que está, el Hotel Maya Internacional, que está a la orilla del lago Petén Itzá. Durante esos 8 años, yo llegué creo que como unos 15 días, me dijo mi mamá, porque no me recuerdo yo, pero yo llegué como de 15 días de nacido y el haber estado rodeado de naturaleza, yo me recuerdo desde pequeño acostarme a ver las estrellas, ver el lago, el valorar todo esto fue algo que se quedó grabado en mí. Y cuando yo ya regresé a la ciudad para poder ir a realizar mis estudios y todo esto, en el momento en el que yo pude, pues que el primer medio que encontré fue la bicicleta de montaña. Cuando yo encontré la bicicleta de montaña y pude irme de regreso a la naturaleza, fue algo que me hizo sentir muy bien. Entonces yo creo que la infancia, como tú dices, juega un rol muy importante, ¿verdad? La infancia juega un rol importante y yo creo que el haber tenido una infancia en un entorno tan natural hizo que jamás perdiera yo el deseo de estar rodeado de naturaleza. Yo realmente me siento en paz, me siento tranquilo, me siento bien, me cargo de energía cuando estoy en el volcán, por ejemplo, pues el Acatenango, que es un volcán que he ido muchas veces. Me encanta siempre subirlo por lugares diferentes, ¿verdad? Y me encanta perderme en la montaña porque me siento tranquilo, no me siento nervioso ni nada.
y es algo que está dentro de mí. No sé exactamente si hubo algo en la vida que me cambiara, pero lo que sí sé es de que el haber vivido esa infancia tan cerca de la naturaleza fue lo que me, pues considero yo, me marcó hasta la fecha. Juan Carlos, ahora yo tengo una pregunta, también tengo todavía lista, pero tengo una pregunta ahorita que dijiste eso. Compartinos, o sea, esto del ritual, yo cuando lo leí dije, wow, o sea, qué ser humano que no solo llega a este punto en donde llega a algo tan extremo, pero aún así siempre contemplando la naturaleza, o sea, el haber hecho un ritual antes de entrar al desierto, como para pedir un permiso a la naturaleza, me pareció algo genial. O sea, en 30 segundos nos puedes compartir. Sí, yo siempre, pues para mí la naturaleza es la madre, la madre tierra. Y sí, cuando llegué al pueblo de Uyuni, en Bolivia, pregunté que si las personas de la localidad, si habían algún sacerdote maya, no maya, ¿verdad? Porque estaba en Uyuni, pero algún sacerdote, alguna persona que hiciera algún ritual hacia la naturaleza. Y sí, encontré a un señor y pues ese señor me recibió en su casa y hicimos pedir permiso a la madre naturaleza para poder cruzar el salar. Y a pesar de que tenía miedo, a pesar de que las cosas tal vez, pues, tenía ese factor de preocupación, él me dijo, mira, lo vas a lograr, puedes estar tranquilo, y eso me ayudó. Lo he hecho también, no solo en esa ocasión, lo hice en el Petén, una vez que me propuse correr 22 maratones en 22 días consecutivos en los 22 departamentos de Guatemala. Antes de comenzar en Petén, también una noche antes, porque la primera maratón la corrí en el Petén, también con un sacerdote maya, a la orilla del lago Petén Itzá, hicimos una ceremonia y también le pedimos no solo permiso, sino que fuerza para el espíritu y para el alma, para poder lograr la meta que me estaba proponiendo. Entonces yo creo que es bien importante pedirle permiso a la naturaleza cuando queremos hacer algo. Lo hice, ahí no fue acompañado de nadie, sino que ya fue algo solamente como personal. Cuando crucé remando el océano, yo le pedí permiso al mar para que me dejara pasar, porque el mar mata todos los días cientos de personas. Entonces yo no puedo jamás, ni por donde pasó, enfrentarme a algo tan grande. Entonces, como no me puedo enfrentar a algo tan grande, considero yo que era para mí, en lo personal, importante pedir permiso y aprendizaje para poder pasar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que es una manera también de co-crear con nuestro universo, ¿verdad? El generar este respeto mutuo, como espiritual, ¿verdad? Jan tiene una pregunta y ya vamos por cerrar, o sea que ya solo vamos a aceptar la pregunta de Jan para terminar. Qué buen abierto. Gracias a todos. La verdad que me lo he disfrutado y dan ganas de que no se acabara. Pero bueno, Víctor, me encanta lo que estás diciendo. Definitivamente la salud mental es clave y creo que se ha abandonado en los jóvenes de Guatemala y viven situaciones muy difíciles y de plano no tienen herramientas para poder como procesarlas o digerirlas, ¿verdad? Y eso se vuelven después como que sus propias tropiezos en la vida, ¿verdad? Me encantaría poder como saber cómo accesar a lo que has creado, cómo poder referirlo, ¿verdad? Yo veo varios jóvenes y digo, uy, no deberían estar viviendo esta situación y yo ni me puedo imaginar cómo pudiera vivir una situación de violencia intrafamiliar o de abuso y bueno, voluntaria 2 años en el basurero en la zona 3 y es una locura lo que viven los niños y los jóvenes en nuestro país, ¿verdad?
me imagino que necesitan mucho estas herramientas de salud mental. ¿Cómo llegamos a ellas? ¿Cómo las referimos? ¿Cómo las recomendamos? Y bueno, gracias a todos, la verdad que qué maravilla de Abierto, definitivamente estamos inspirados. Muchas gracias por tus palabras. Pues realmente todo lo que dijiste es cierto, enfrentan muchísimos problemas y de hecho todo el sistema y la tecnología está diseñada para que pueda ser accesible desde cualquier teléfono inteligente, eso sí, con acceso a internet. Estamos tratando de negociar que esté como haya cierta cantidad de data disponible desde cajón para que aunque no tengan internet y que no tengan datos o saldo, de todas formas puedan utilizar el chat, pero en eso todavía estamos negociando. Pero es fácil, todo es desde la página, entonces desde cualquier navegador dentro del teléfono o de una computadora entran a la página de tuconsejería.com y crean el usuario y automáticamente se genera como un acceso directo y que simula ser una aplicación, pero realmente es como un sitio web con una interfaz de aplicación y ya. Entonces se crean un usuario, pueden hacer un pago con tarjeta si tienen, está el espacio para hacer un código y así es como hemos podido trabajar con un montón porque son fundaciones u organizaciones que trabajan con jóvenes que son nuestros clientes y ellos subsidian el uso del servicio para ellos. Con algunas empresas es más o menos lo mismo porque al final al democratizar un servicio hay una gran población que también busca tener acceso a salud mental, ahí es donde hemos hemos migrado un poquitito, que no solo trabajamos con jóvenes, y si empezamos a indagar un poco, pues hay muchas personas de tercera edad también han solicitado el servicio, personas que nuevamente que no han tenido el acceso. Entonces, sí, es bien sencillo y estamos en todas las redes, hay videos instructivos de cómo hacerlo. Ahorita por la emergencia tenemos el servicio sin costo de 8 a 10 de la noche. Eso también nos ha permitido pues apoyar a muchas personas y hemos leído, yo no tanto como mis psicólogos, pero historias de historias y el impacto es directo. Entonces, sí, cuenten conmigo, yo les puedo compartir más información o lo que quieran y lo que necesiten, pero gracias por el espacio sobre todo y gracias por darme la oportunidad de compartir con Gloria y con Juan Carlos. Ay, a ti, Víctor, muchísimas gracias. Esa sonrisa que tienes, muchísimas gracias. La verdad es que hay tantos mensajes de agradecimiento y el agradecimiento es como una vitamina para el alma. O sea que hoy nos vamos todos en la full alegría, en la full paz desde nuestra tabla de conciencia. Y ya estamos en la recta final y solo quiero un mensajito de no olvidar, quien se quiera meter a el chat de la nueva narrativa Guate, hágaselo saber a Emilio, nos lo puedes hacer saber aquí también y ahí vamos a compartir esta información que Víctor nos tiene para la gente que se quiera involucrar contigo, la gente que quiera saber un poco más de Juan Carlos y la tabla de conciencia va a estar ahí también. No olviden que el 4 es nuestro próximo encuentro y llenar la encuesta. Porfa, no olviden llenar la encuesta también está puesta ahí. Es bien importante para nosotros tener retroalimentación de lo que estamos haciendo y de generar estos espacios para que todo el mundo podamos co-crear juntos. Entonces, les mando un abrazo gigante y espero verlos pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Víctor, Gloria, Emilio, Jan y a todos los que están ahí. Muchísimas gracias por haberme dejado estar en este espacio.